Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. En estos tiempos estamos recordando el nacimiento del Señor Jesús. Sin lugar a dudas no se sabe cuál es la fecha exacta de su nacimiento, pero lo que sabemos es que el Señor Jesús nació. Y eso es importante, que el Señor Jesús nació, que Él vino para salvar al hombre. Él vino a salvar a su pueblo de su pecado. No de salvar al pueblo de su esclavitud terrenal o de la cautividad humana, sino vino a liberar a su pueblo de su pecado. El gran problema de la humanidad es el pecado. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la realidad de la humanidad, que está separado de Dios. Por eso necesitamos un Salvador, que es Cristo el Señor, y que en esta Navidad estamos recordando la venida del Señor Jesús, que vino con ese propósito para salvar. Lamentablemente no todos reciben al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y Dios viene y Dios ama a todos sin acepción de personas. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero lamentablemente no todos toman las decisiones correctas, y a veces por ignorancia, y a veces por las cosas que fueron enseñadas, por tradiciones, por las religiones, que lo que hace a veces apartar al hombre de la verdad de Dios que está en las Escrituras, la palabra de Dios. Qué bueno que uno tenga una convicción, una certeza, pero que tenga el fundamento de las Escrituras y la palabra de Dios, que es la que nos da plena certeza y seguridad que nuestra fe está fundamentada en la palabra del Señor. Por eso estamos compartiendo en este tiempo la salvación eterna. Tenemos que saber que Dios vino a salvarnos no por 80 o 90 años, por el tiempo que vivimos en este mundo. Él vino a darnos vida eterna. Por eso el Señor Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Esto me da mi seguridad que de eternidad el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios va a estar con Él por toda la eternidad. Por eso estamos compartiendo. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Yo quiero decirte que si naciste de nuevo, la salvación no se puede perder, porque no depende de mí, sino de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso vamos a seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Nacer de nuevo. Esta es la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Y nacer, como dice la palabra de Dios, el Evangelio según San Juan. Muy conocido este pasaje, pero es que importante que podamos meditar. Capítulo 3 dice así la palabra del Señor: en el principio, se me equivoqué. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que ver por la palabra de Dios. Esto es la clave y la importancia. Es la palabra del Señor Jesús que está registrada, lo que el Señor Jesús dijo. Y le dijo a Nicodemo, a un principal de los judíos, un maestro de Israel,
podemos decir que un hombre religioso, un hombre intachable que no tenía nada que podíamos decir que le impidiera por su recurso, por sus conocimientos, ser salvo. Pero aquí vemos las Escrituras con toda claridad, no importa el conocimiento que tenga, el nivel cultural, o las religiones, o las tradiciones, no hay nada que el hombre pueda hacer para lograr su salvación. Por eso necesitamos un Salvador. Es Jesucristo el Señor. Por eso estamos anunciando en este tiempo. Y el Señor Jesús le dice, si Nicodemo necesitó nacer de nuevo, el Señor Jesús le dijo específico, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es una realidad. Ninguna persona puede ser salvo si no ha nacido de nuevo. Por eso yo te pregunto, ¿naciste de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer por la obra de Dios en nuestra vida. Todas las personas tenemos vida física. Nacemos una vida física, que nuestra vida terrenal puede ser 80, 90 años, algunos 100, 100 y algo de años, pero nada más. Pero el que nace del Espíritu, el que nace de nuevo, tiene una vida espiritual, tiene una vida eterna, tiene una vida de Dios en la persona. Por eso es la obra del Espíritu de Dios en cada corazón de aquellos que recibieron al Señor Jesús en su vida. Por eso de las cuales no son engendrados de sangre, de carne y de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo a una nueva vida cuando recibimos a Cristo en nuestra vida y nacemos de nuevo. Esto es lo que el Señor Jesús estaba declarando a Nicodemo. No importa su nivel cultural o lo que sea, el conocimiento que tenga o los títulos que tenga, como era el maestro de Israel. No era un hombre común, sino un hombre con conocimiento, que también era maestro, como el Señor Jesús le dice rabí. Pero por eso directamente el Señor Jesús le dice, debes necesario nacer de nuevo. Yo quiero decirte que yo nací de nuevo en el 1978, después que Argentina ganó el Mundial, yo nací de nuevo. Y fíjense, Argentina nuevamente ganó el Mundial, así que estamos cerca, por eso del arrebatamiento de la iglesia. Seguramente no estamos tan lejos. Cristo viene por sus amadas, por su iglesia, por todos aquellos que nacieron de nuevo, que tienen vida espiritual. La vida cristiana es una vida espiritual. O sea que no es intelectual, depende del conocimiento intelectual que uno tenga, sino el conocimiento que uno tiene acerca de Dios, que ha tenido un encuentro con el Señor Jesús y ha nacido de nuevo. Y hay evidencia maravillosa que la palabra de Dios, podemos estar leyendo, hay tanta enseñanza para compartir. Y vamos a estar leyendo por ejemplo, la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 5. Busquen ustedes, lean en su palabra, la Biblia, la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 5, que dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla!
Fíjense en la palabra nuevamente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que cree que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Rey de los judíos, que estamos recordando en esta fecha el nacimiento de Jesús, el Mesías, que vino a los suyos no le recibieron. Por eso los judíos van a recibir no al Mesías verdadero, sino al anticristo, como está en las Escrituras. ¡Qué maravilla! El Cristo, el Mesías, dice, es nacido de Dios. Y el que ama al que engendra, o sea, el que ama, nosotros amamos a Dios. Y el que ama a Dios, ama también a lo que ha sido engendrado por Él. O sea, todos los cristianos que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo a una nueva vida espiritual. Por eso la iglesia es un cuerpo, es una familia, donde Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Esta es la realidad de la vida cristiana, porque hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús, nuestro Señor, y amamos a Dios. Y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, dice la Biblia. O sea, no es una carga para aquellos que aman a Dios. La maravillosa palabra del Señor. En primer lugar, tenemos que saber que el que nació de nuevo ama en primer lugar a Dios. Ama a Dios de verdad. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y nos habilita, nos capacita para poder amar a Dios. Amamos a Dios. Por eso buscamos a Dios. Por esto es la evidencia de aquel que ha nacido de nuevo. Necesita estar en sintonía con su Padre Celestial. Y la Biblia dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Primera Pedro capítulo 2 verso 2 dice la Escritura, es una realidad. Si uno ve un bebé que nace físicamente, necesita el alimento cada 3 horas más o menos, tiene que estar tomando el pecho de la madre. Necesita el alimento natural para su desarrollo, para su crecimiento. De igual manera también, la persona que nació de nuevo, que tiene a Cristo en su vida, desea la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca para la salvación. Es el propósito de Dios. Debe ser algo natural, no es una obligación. Yo recuerdo cuando yo recibí a Jesús, cuando nací de nuevo, yo recibí al Señor Jesús. Amaba la palabra de Dios, amaba a Dios en primer lugar y amaba la palabra de Dios. Deseaba más y más saber de la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Y cuando más crecí en el conocimiento de la palabra de Dios, y eso es una de las evidencias de que una persona nació de nuevo, porque desea el alimento espiritual, porque está hablando de que tiene una nueva vida y que necesita nutrirse, porque es su naturaleza espiritual que le lleva a ese desarrollo en la vida cristiana. Amamos a Dios, amamos la palabra de Dios. El Salmo 119, desde el 97, dice el salmista, oh, cuánto amo ya tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que lo viejo he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tu juicio, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara a mi pie tu palabra, lumbrera a mi camino. Bendito sea el Señor. El Salmo 119, 97 al 105, nos que dice la palabra de Dios. Cuánto amo yo tu ley. El cristiano
verdadero, la persona que nació de nuevo, ama la palabra de Dios, ama en primer lugar a Dios, ama la palabra de Dios y ama a sus hermanos. Esto también es una evidencia porque estamos en familia. Debemos amarnos como el Señor Jesús, los unos a los otros. Estos son realidades en la vida cristiana, de que amamos al Señor, de que hemos nacido de nuevo, de que tenemos una nueva vida y que estamos en este crecimiento espiritual. Quiero decirte que yo no aprendí todavía sigo aprendiendo de la palabra de Dios, pero yo deseo todos los días conocer más y más del Señor. Como dice el Salmo 94, verso 12. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley le instruyes para hacerlo descansar en los días de aflicción. Yo digo, Señor, enséñame, condúceme, corrígeme. Necesito cada día más saber de mi Dios. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debe ser una delicia el acercarte a Dios. Yo te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Ama la palabra de Dios? ¿Es su deseo de conocer más del Señor a través de las Escrituras, la palabra de Dios no adulterada? ¿Ama a los hermanos? Está creciendo en el conocimiento de Dios. Hay una intimidad con Dios. Esto es una evidencia de que ha nacido de nuevo. Amén. Que ama su palabra. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Estos son realidades. Por eso yo tengo seguridad de salvación. Porque nací de nuevo de verdad. Porque Dios obra. Y así también Dios estará obrando en tu vida si naciste de nuevo. Así como Jesús nació hace 2000 años en Belén, no había lugar para ello en el mesón. Pero qué bueno que pueda haber lugar para Jesús en tu corazón en este tiempo y pueda nacer de nuevo a una vida abundante, una vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Alabado sea Dios. Son palabras del Señor. Hay cuánta riqueza hay en la palabra maravillosa del Señor. Maravillosa es, por eso, el acercarme a Dios, como dice el Salmo 73, verso 22. En cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Para mí el acercarme a Dios es el bien. La persona que nació de nuevo, el acercarse a Dios es el bien. Es el bien y la misericordia. Es todo lo que tú necesitas es a Jesús. Si tienes al Hijo de Dios en tu vida, dice la Biblia, porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yo te pregunto, ¿crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Recibiste a Jesús en tu corazón? Él es el Señor de tu vida. Ama la palabra de Dios. Está en ese proceso de conocimiento de la verdad de Dios. Quiero decirte que eso es una evidencia natural de la realidad de una vida espiritual, de una persona que nació de nuevo. Y otra enseñanza que está en las Escrituras, la palabra de Dios, en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Si puede leer, dice la Biblia. El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es suficiente que yo diga Señor, que yo hable de Dios, sino que yo viva conforme a la palabra de Dios. Tengo que vivir conforme a la palabra maravillosa del Señor. Fíjense, dice Mateo capítulo 7. Vamos a ver para que veamos con toda claridad lo que dice la palabra.
del verso 1, del verso 21 al 23. Dice así: no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense, cuántas cosas podemos hacer nosotros. Muchas actividades. Inclusive acá habla de dones, de liberación, de milagro. Pero dice: apartado de mí, hacedores de maldad. Que su vida no manifestó, o sea que no guardó la palabra de Dios, no guardó los mandamientos de Dios, no vivimos conforme a la palabra de Dios. No es suficiente cantar, hablar, predicar, ir a la iglesia. Yo puedo ir inclusive a la iglesia, cantar y brincar y aplaudir, pero llegar a casa y es un desastre. Puedo estar peleando con toda la familia. Hay personas que son cristianos solamente cuando van a la iglesia, pero después en la casa, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, manifiestan otra realidad. El cristiano que nació de nuevo es íntegro. Quiere decir que en la iglesia alaba al Señor, en su casa, en su trabajo, en sus labores, en donde esté, manifiesta la realidad de Cristo en su vida. Yo estoy hablando de esto porque son estos lo que Dios viene a buscar. Los cristianos de verdad que nacieron de nuevo. Hay mucho. Yo recuerdo antes también de conocer a Jesús. Yo decía que era cristiano, que yo era hijo de Dios y estaba perdido y sin Dios, sin esperanza en este mundo. Como millones están en esta condición y están engañados porque no tienen a Cristo, no siguen a Cristo. El infierno va a estar lleno de personas buenas y religiosas porque no recibieron al Señor Jesús. Por eso quiero que pueda aprovechar esta oportunidad. Quiero decirte que los que nacieron de nuevo de verdad aman al Señor, aman la palabra de Dios, desean cada día más conocer al Señor, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ama a Dios, su verdad, y también amas a sus hermanos. Ama a la iglesia. ¿Cómo estás? ¿Tienes a Cristo? ¿Has nacido de nuevo? Si no naciste de nuevo, quiero guiarte en una oración para que reciba a Cristo en tu vida y pueda tener esta seguridad de salvación. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias porque viniste a buscar y salvar a los que se habían perdido, Señor. Gracias porque viniste, Señor, a nacer en un establo, Señor. Viniste a nacer el Rey de Reyes, Señor de Señor, el Mesías, el ungido. Vino y se hizo hombre para salvar al hombre. Yo quiero que vengas a mi vida y que me salve, que sea mi Señor y Salvador. Yo quiero, Señor, nacer de nuevo, tener esta vida espiritual, tener esa seguridad de salvación. Tú dijiste, Señor, que cree en mí, tiene vida eterna. Gracias, Señor. Yo te recibo ahora como mi Señor y Salvador. Quiero que vengas a mi vida, perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.